Ante todo, buenas noches. Somos la promoción del quinto año B llamada Café. Este video tiene la finalidad de informar los acontecimientos más importantes que sucedieron en los años 80, 90 hasta la actualidad, con los fines de recuperar las opiniones de cada ciudadano. Espero que les guste. Gracias. Primer gobierno de Alan García que jamás podrán acusarme de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami, o en París, o en Nueva York, y se va a vivir, y quiere superar su estatus de peruano, o de país subdesarrollado, viviendo allá con millones mal habidos. Yo jamás, señor. ¿Cuál es lo que más le ha impresionado? Yo no le recuerdo nada, porque es demasiado inmaduro como el gobierno en esa época. Pero ya después me entero de eso, porque cuando fui niña pues todo lo que era pésimo. No había, por ejemplo, Lo importante es que usted de niña vivió esa época. Y para usted, ¿qué representaba las largas colas que hacían las personas en ese transcurso de ese gobierno? esa preocupación. ¿Y usted se imagina por qué ha ocurrido todo ese proceso y esas largas colas y tanta crisis económica en aquella época? ¿Por qué? Wow, no sé, malas gestiones, malas administraciones de muchas cabezas, en esa época lo que nos gobernaban no lo estaban haciendo bien, creo que no, y es más, hasta ahora, yo sigo viendo lo mismo, claro que un poquito, que hubo unas, pero... Y usted como ciudadana y como madre que debe ser, ¿qué consejo nos daría a los jóvenes ahora en la actualidad para que no vuelvan a ocurrir estos hechos? Que se informen de todo y que vayan a nuestras historias. Somos ricos, millonarios, nuestras historias es maravilloso, nuestra gente antigua, aunque no nos dejaron escrituras, nuestros incas, nuestros ancestros nos han dejado legados en piedras, en cosas, y eso también, los chicos deben enterarse de eso. Señor presidente, me encuentro aquí en calidad de acusado por violación a los derechos humanos. Yo recibí el país, como lo dijo bien el señor fiscal, en el año 90, casi en colapso, agobiado por la hiperinflación, el aislamiento financiero internacional y el terrorismo generalizado, en orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos, totalmente. ¡Soy inocente! Ahora yo le digo a usted ¿qué le impresionó en el gobierno de Fujimori, en el primer gobierno de Fujimori? ¿Qué pensaron de la gente, los ciudadanos? ¿Qué concepto tenían de Alberto Fujimori en aquella época? Me fui muy así, muy ¿cómo se llama? Muy ¿Decepcionada? No. Como era la primera vez, no lo conocíamos ese señor. No lo conocía, nadie lo conocía ese señor. Entonces, ¿qué hice yo? Porque, ¿qué más nos puede pasar si ya estábamos viviendo una desgracia terrible? Yo era una chica que tenía que estar a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana yo trabajaba, yo era empleada doméstica. A mí me ponían en un sitio para hacer la cola, por ejemplo, para la leche, o para el gas, que no había gas. Mis patrones que tenían dinero no podían obtener esas cosas en esa época. Yo tenía que estar haciendo colas. Y a las 3 de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde para un balón de gas, para dos tarros de leche, o si no la leche vence en esa época, en los años que estoy hablando de los años 80. Claro, ya, y ahora me dices de Fujimori, ¿qué más nos podría pasar si yo era una señorita que estaba votando la primera vez? Obviamente, la falta de experiencia. Sí. Y a lo que yo me gustaría informarme e informar a los jóvenes de ahora cómo era el ambiente en aquella época, las calles, las casas, las personas. Había pocos carros, por ejemplo. En el transporte público eran pocos en esa época. En los años entre los 87 y 80, para mí eran pocos carros. Lima ha cambiado mucho, muchísimo ha cambiado, pero más de 2000 para acá, pero de los años de los 90 para adelante
estaban paulatinamente. Pero de todas maneras sí hubo cambios, pero sí. Revolucionario. A lo que yo quería enterarme más. A lo que la gente se iba del país. Sí. Toda la gente se iba del país. La que podía huir. Así de simple. Y en su segundo gobierno de Fujimori podemos rescatar y caracterizar cuando culminó el gobierno de Fujimori, con qué concepto o cómo lo veían a Fujimori en ese tiempo. El primer gobierno, te voy a decir, cuando dijeron que no iban a ver Shock y todo lo demás, hubo un desbalance total, lo que dijo que no iba a haber, ya. En el segundo decepcionada porque mala elección, ya sabíamos que adentro había mucha suciedad. Y hasta ahora te voy a decir, o sea, hasta ahora es lo mismo, y te voy a decir es más, ahora es más todavía, es más cochina la cosa. Eso tiene razón y yo respeto su opinión. Ahora, Fujimori tenía un asesor. Quiero que recuerde y que me informe, si se acuerda, cómo era el nombre de aquel hombre. Y él representó en el gobierno de Fujimori, como muchas personas sabemos, fracasos, también mucha corrupción dentro del gobierno y del Estado. Después de eso, ¿qué hizo Fujimori? Al enterarse que había muchos fracasos y corrupción dentro del Estado de parte de su asesor y de... ¿Qué hizo Fujimori? Porque era un marioneta. Así de simple, Fujimori era un marioneta ahí. Sí, era un marioneta. Así es lo que decía. Es como Ollanta. Su esposo, o sea, Ollanta no nos abandonó, su esposa prácticamente. Entonces, muchas gracias. Esto lo hemos conversado con el Poder Judicial y hemos llegado a la conclusión de que tenemos que resolver el problema de quién moraliza al moralizador. Y vamos a trabajar siguiendo las recomendaciones del Poder Judicial, en el cual hay que fortalecer estos órganos internos de control que tienen a través de los jueces e inspectores. Ningún gobernante ha cumplido con lo que ha prometido, ni ha cumplido con lo que el país necesita, ningún gobernante. Él ha hecho yo pienso que sí ha hecho un gobierno, pero los que lo critican son la oposición o son los fujimoristas que no les ha dado el gusto de contar ¿no? Yo quiero su opinión personal. ¿Usted ha estado conforme con el proceso de gobierno que ha tenido Ollanta? Mira, él ha hecho muchas obras, ¿sí? He visto bastantes obras que ha hecho en provincia. De repente en Lima no lo ha hecho, o de repente no ha complacido a la oposición o a los entes. Sí, ha hecho bastantes cosas buenas, una de la educación. Ha hecho bastantes obras, puentes, carreteras. Yo he visto, porque yo viajo mucho por provincia. Entonces, pero nunca he visto que ningún medio de comunicación ha sacado las obras que le ha hecho. Eso es lo que te voy a decir. Al contrario, veían todo lo negativo, veían todo lo malo, sacaban todo lo malo, en especial Canal 5, que era la oposición más grande que tuvo Ollanta, ¿no? Estamos